tú sabes de lo que te perdiste en la historia de los mundiales. Por ejemplo, Holanda del 74. Brasil del 82. Brasil del 2006. Ah, bueno. Entonces, de esto, del VAR, del mundial, vamos a estar. Para mí es este. Ok. Holanda del 74. Para mí es un equipo que es una lástima que la gente no vaya a determinada web válida. Y este deporte se llama Foot. Ok, listo. Para que puedan ver los partidos de esa selección. Esa selección llegó al Mundial por la ventana, estuvo a punto de no clasificar. Okay. Pero en el Mundial hizo algo que ya habían hecho otras selecciones, pero que no había en la televisión y tampoco a color. Entonces esa selección para mí es la que rompe con todo. Esa selección le dio una admiración en los futbolistas. El esposo de mi abuela, ya falleció hace unos cuantos años, era futbolista. Y cuando uno entraba a la casa de mi abuela, lo primero que yo veía era un póster en media pared de la selección de Holanda del 74. Yo le decía, ¿por qué la tienes? Bueno, lo había visto. Jugaban como nadie. Y esa admiración que se correspondía con la primera gente que empezaba a tener televisión. En Venezuela no era color, era Claro. blanco y negro, pero Ahora, ustedes me están hablando de selecciones que ustedes revisaron, pero que vieron en vivo. A mí se me complica mucho porque yo, ¿sabes qué pasa? Que yo tengo una afición por ese pasado que no fue tan mediático, porque todavía el Mundial estaba construyéndose como el fenómeno global. Esto llega obviamente con la globalización, valga el juego de términos. Entonces, para mí hay varias selecciones que son interesantes. Pero es que aquella Holanda del 74 rompió con paradigmas. Sí. Porque no había sido tan mediático y no era tan accesible el mundial. Claro. Pero de las que me tocó ver mundial por mundial, y ahí sí voy a quedarme con las que recuerdo en su totalidad. Porque el mundial del 82 yo lo viví, pero yo tenía en ese momento 5 años, con lo cual no voy a exagerar, porque voy a estar apoyándome más también en lo que he revisado. Es que la Argentina del 86, que no es una gran selección, pero es Maradona. Es Maradona. a mí me marcó el gusto por el fútbol la Brasil del 82. Y lo conté en el episodio anterior que íbamos a verlo a la bodega o a la casa de algún vecino. Pero ¿cómo jugaba esa selección? Que dicho sea de paso, no fue campeona, que fue humana, quedó eliminada. Y el día que la eliminaron lo escuchamos por radio. No lo vimos, después vimos el video. ¿Cómo jugaba? Lo que hacía en el terreno, quizás no teníamos claro aquello de lo de la poesía, pero era esa armonía en cancha de verdad que marcaba y también tiene la admiración de mucha gente que quizás no lo determina tanto porque no fue campeón esa Brasil. Yo me tengo que quedar inevitablemente con una Brasil, pero la Brasil de cuando yo nací, de cuando ya tenía conciencia. Porque, y ojo, la pongo toda, la unifico todo en un mismo hilo de tiempo, porque si hay un punto unificador es que Ronaldo estuvo en todas esas selecciones de 94, 98, 2002 y 2006. Pero fue el 94 iban como que no eran tan favoritas, de repente llegan, por lo que leí, porque también es lo que uno revisa, el golazo de Branco contra Holanda en cuartos de final, Brasil llegando con un gran Tafarel a la final, era Romario, era Bebeto, era Leonardo, era Raí, era Mauro Silva, porque Mauro Silva estaba todavía en la cúspide de un D porque todavía despuntaba en España. Y llega el 98 y empieza a aparecer Rivaldo, y empieza a aparecer Roberto Carlos, y empieza a aparecer Ronaldo, y se veía más monstruoso esa Brasil, y pierden la final. Vuelven al Valle en el 2002, y vienen de nuevo como que de capa caída, y levanta esa Brasil, y es campeona del mundo, y llega el 2006, que es la selección que yo más recuerdo que, mira, tranquilamente, es más, la voy a buscar acá. Es que trajimos... Hay registro bueno, bibliográfico. listo, Busquen el listo. suyo, busquen el suyo. Mírame esta Brasil. Esta Brasil del 2000... Del 2006. Del 2006, mira esto. Mira, ¿era Dida en el arco o Julio César? ¿Dida o Julio César? Dida había quedado. Claro. Dida no había ido al 2002. No, pero déjame hacer mi ejercicio de Mírame memoria. esto. Mírame esto. ¿eh? Claro, mira. Son unas caras. Juninho Pernambucano, Roberto Carlos, Cafú, Cafú por el lateral derecho y por el Sí. izquierdo Roberto Carlos. Sí. Cicinho. eh,
pero Cicinho jugaba poco. Roque Jr., Roque Jr. era uno de los centrales, también estaba Lucio, Emerson en la primera línea de volantes. Emerson en la primera línea de volantes. Julio Baptista. Venía del banco. La bestia Venía del banco. no era titular. Venía del Estaba banco. C. Roberto, fijo en el Bayern. Y no era 100% titular, pero sí tenía protagonismo. Kaká estaba ya Kaká en su sí prime estaba en el titular. Milan. Ronaldinho estaba en su Ronaldinho prime, titular. venía de ganar Champions. Rivaldo, Ronaldo. Adriano. No, Rivaldo ya no estaba. Rivaldo no estaba. No, Adriano. Entró Adriano, entró Robinho, venía de era, no voy a decir titular, pero era recurrente en el Madrid. Parreira cambia todo su esquema para jugar ese partido contra Francia en los cuartos de final. Lucio. Le da ingreso, y Lucio, claro, le da ingreso a Juninho Pernambucano para fortalecer el centro del campo y el equipo se perdió. Pero fíjate que tú hablas de la del 94. Y la del 94 es una selección recordada siempre con cierto disgusto. Porque traicionó el discurso que traicionó el Yogo Bonito. Tampoco la del 2002 fue Yogo Bonito. No, tampoco. No, es que ninguna. Después del 86 no hubo Yogo Bonito. No, pues. Pero, ¿qué pasó con esa selección del 94? Tú hablaste de Mauro Silva. Los mediocampistas que, digamos, que tuvieron un gran mundial en Brasil fueron Mauro Silva y Dunga. Empezó Raí como titular. Estaba Y Mazinho, Ciño, Mazinho entra después por Raí. Ahí jugó el primer partido, hizo gol, No, Raí juega Pero creo que 2, se 3 fue. partidos de titular. se fue perdiendo. No, es que no brilló en ningún momento. No brilló. O sea, el Raí que es ídolo en el PSG no se vio en la selección de Brasil. Ciño, que era el zurdo, sí juega todos los partidos. Entra entonces Mazinho. El lateral derecho titular es Jorginho hasta la final. En la final se lesiona y entra Cafú. El izquierdo, Branco. No, pero el izquierdo es Leonardo primero. Tiene el encontronazo con Tabaré Ramos. Lo expulsan del Mundial y entra Branco. Las cosas que... La suerte del campeón. Sí. Porque después viene ese partido en cuarto de final contra Holanda y mete el gol Branco. Los centrales fueron... ahora se me está olvidando los centrales de Brasil Ya va, del pero 94. ¿para qué tengo esto? Aldair Ajá. Ok. y Aldair. Marcio Santos. Ok. Que no iban a ser los titulares y ni siquiera habían sido campeones. Parecían muy humanos esos dos centrales. Sí, pero hoy no deben aparecer. Vamos a ver si aparecen los que iban a ser los titulares. Ricardo Rocha y había otro Ricardo Gómez. Esos son los que iban a ser los titulares de Brasil. Y los dos se pierden el Mundial. Los recuerdo porque el partido para Brasil, clave en su clasificación, el último partido eliminatoria contra Uruguay, que lo ganan 2-0 con Romario, por supuesto. Estelar Romario. Y de hecho en la final, todo el mundo pensaba que Parreira, porque recordamos que se fue a tiempo extra y a penales, todo el mundo pensaba que ahí sí iba a meter a Ronaldo, metió a Viola. Que le hizo un espectáculo a los italianos, no metió el gol. Con 18 años no debutó Ronaldo. Todos lo esperábamos que debutara por la figura que era Ronaldo. Y no debutó. Ojo, que lo de Romario fue impresionante. Repasamos lo que hacía Romario en cancha, los goles de puntera, cómo se combinaba siendo un jugador tan diferente a Bebeto, cómo lograban entenderse en cancha. Tipos que no se querían mucho. No sé, fuera de la cancha no se querían No, mucho. Romario y Bebeto. No era muy amigo. Y en la cancha celebraban y hacían así. Yo, ¿qué es esto? En un mundial, Es hermano. Brasil. Es Brasil en un mundial, ya está. No. Esas Brasiles no, eran otras. Y fíjate que Brasil en los mundiales, o sea, que tiene memoria más clara que yo. La primera Brasil que yo reviso que juega con 3 defensores es la del 90, la de Lazzaroni. Sebastián Lazzaroni. Y la del 2002, con Scolari, que gana el mundial, vuelve a utilizar los 3 defensores, 2 laterales muy largos, pero la gran diferencia es que Scolari sí le da cancha a Ronaldinho, Rivaldo y Ronaldo. Y él De comienza... Nilsson estaba en el 2002 en ese equipo. ¿Es quién? De Nilsson, de Scolari en el 2002. Pero ya era un De Nilsson... Pero es que De Nilsson El entra en el... pico de Nilsson fue muy bajito. De Nilsson entra en el 98, pero ya de... Siempre fue un revulsivo, nunca... Él no llegó a brillar y tener el peso de la selección. A diferencia de esa del 2002 a la del 90 de Lazzaroni, que Lazzaroni era más amarrete. Sí, Incluso Lazzaroni habló de la línea de 4 con un líbero. sí. Fue el primero cuando él le explicó su sistema y que con eso iban a tener más libertad los defensores cuando se doblaban al ataque.
pero esa selección rompió totalmente con el pasado del juego bonito y con lo que habíamos visto de Brasil. Que era el que ustedes habían hablado del 82, de la Brasil del 82. Sí, porque el 86 es un intento. Es los mismos jugadores del 82, algunos muy lesionados como Zico, la gran mayoría con una edad superior. De hecho, físicamente no llegaron bien. Tele Santana llega tarde, no dirige, si no me falla la memoria, todo el premundial. Y el 90 es la reacción, una reacción muy inmadura, muy de infantil, de no podemos ganar jugando de esta manera, hay que hacer lo contrario. Dijeron, hay que copiar el modelo europeo porque no nos alcanza con lo que tenemos. Exacto. Ese era el discurso de Lazzaroni, de la prensa brasileña que era y permeó hasta el día de hoy, porque esa sudamericana se fumó. Ese juego brasileño que ya cautiva en el Mundial del 38, eso se perdió. Lo cual no quiere decir que no tenga buenos jugadores, porque los tiene. Pero si tú ves hasta Brasil, ¿qué ves? Atacantes. Sí. La resaca del 82 fue muy fuerte, porque se hablaba de esa gran capacidad de Brasil, pero que cuando se conseguía con una selección que te podía hacer daño, no tenía cómo contrarrestarlo. Sí. Y esa resaca se alargó con el 86, pero en el 86 cuando quedan eliminados, ya hay un tema de que no había plenitud física por esas lesiones y que no solamente Zico, que llegó lesionado, sino varios de los jugadores importantes de esa mitad del campo no estaban en un buen momento físico. La 90 era eso, Marrete. Careca adelante, con Argentina. Müller por detrás. No, pero ese partido es inexplicable. Pero inexplicable desde que Brasil juegue a eso en el primer tiempo. Y después la charla de Bilardo en el medio tiempo es extraordinaria. Cuéntame, porque yo no sé. Esto es extraordinario, porque Brasil mete, creo, ¿cuántos son? 3, 4 postes en el primer tiempo del 90. Dieron 3 postes. 3 postes. Y merodearon el área argentina. O sea, lo dejaron pegar y pegar. Los merodearon infame. Argentina recuperaba la pelota e inmediatamente la volvió a perder. Entonces llegan al vestuario. Bilardo no habla. Están todos los jugadores. No sé si habrán dicho cosas entre los jugadores. Pero cuando están saliendo al campo para jugar el segundo tiempo, Bilardo les dice: miren, recuerden que los de azul los de azul son los argentinos. O sea, así como si nos damos unos pases entre nosotros, ¿no? Y después, claro, el Maradona, que no lo pueden bajar, porque no lo pueden bajar. Ese Maradona del 90 que ya estaba golpeadísimo. Y venía lesionado, ¿no? Sí. Tenía el tobillo. Parecía un melón. Escuché de nuestro buen amigo César Arriba, que esa fue la única sprintada que echó Maradona en el Mundial. Es muy para probable. ganarle a Brasil. Y yo tengo un debate. La Argentina del 86 gana todos los partidos. Tiene un Maradona. Tengo un amigo que dice que la excepción a la regla de que el fútbol es un deporte que lo ganan los equipos es Argentina del 86. Y porque casi el 90. Porque el 90 Maradona la 90 hasta la colectiva final. Porque necesitan ser colectivos. No, y no era tan determinante Maradona en el conjunto. Maradona tenía chispazo porque estaba lesionado. Maradona lo infiltraban, estaba complicado. Su participación en el juego era menos que la mitad que en el 86. En el 86 era todo Maradona. Y en el 86, y se lo digo a la gente que sea curiosa y quiera ir a esta web o buscar los partidos. Todo el mundo se queda con el gol, el partido contra los ingleses. Sí, claro. Hay el gol de la mano de Dios, después aquella jugada. Yo me quedo con los de Bélgica. Yo también. El de Bélgica, el partido contra Bélgica de Maradona es sublime. No, sí. Y el nivel que tenía Bélgica en esa Copa del Mundo era extraordinario. Tenía un Jan Koulemans que era imparable. Jean-Marie Pfaff era el arquero. El arquero, Jean-Marie Pfaff, Ricito Pfaff, decía Salcedo. Era impresionante y ese día... Enzo Scifo es el primer mundial de Enzo Scifo. Sí. El 86. Volante con una elegancia... Ahora... Tú sabes que estamos hablando de los equipos que nos gustaron más y que nos llegaron. Sí, y tú no hablas. El que ha escuchado solo recuerda a nosotros, así como para decir que nosotros somos los viejos. A mí me decepcionó la Brasil de 2006. Yo te digo, el mejor equipo que yo vi, hombre por hombre, tocaban muy bien la pelota, pero me decepcionó porque Francia los mató en cuarto de final bien liquidados. Pero ¿qué equipo los dejó a ustedes como que... Mira, tú hablaste del Brasil del 2002. A mí me gustó por el tema de
los roles de Cafú y de Roberto Carlos no eran laterales que se proyectaban, eran punteros prácticamente. No, y eso marcó una tendencia importante, lo que hizo Roberto Carlos y Cafú. Y era una selección extraordinaria, porque Ronaldinho no era el más destacado. No, era un niño. Tenía 22 años, creo. Estaba en el PSG todavía. Y ya marcaba pauta también. A mí, El golazo con Inglaterra. a mí esa selección, me gusta eso. Me gusta un Rivaldo. Rivaldo venía de estar en el Barcelona una cantidad de años, Ajá. en los cuales, tras la salida de Figo, el cambio de presidencia, el Barcelona pierde el rumbo. De hecho, hay mucha gente que recuerda la chilena de Rivaldo en la Sí. última jornada contra el Valencia, ¿te acuerdas? Esos chilenos lo que daba era el pase a Champions. O sea, mira lo que se celebraba en el Barcelona en esos años, ¿no? Y yo, de manera equivocada, si se quiere, yo cuestionaba mucho a Rivaldo. Yo lo llamaba Deportivo Yo. Es decir, él jugaba para él. Claro. Y él llega a esa selección y yo tenía muchos prejuicios ya hay un Rivaldo muy brillante con el Figo, en el Barcelona, con recién Guardiola, sale. con Kluivert. Pero cuando empieza esa decadencia de ese equipo, que se va Figo y todo eso, ya Rivaldo para mí juega para él. De hecho, el año antes de la decadencia, que es el último año del primer Van Gaal, que él se niega a jugar por la banda, ya empieza esa decadencia. Y ya empieza mi pelea con Rivaldo. Mi pelea no. Es que él- Ahora, que el se Rivaldo- fuera cuando llegó Van Gaal. No, pero se fue Figo. No, que se fuera Rivaldo. la segunda La etapa. segunda etapa, Van Gaal. Sí, yo respiré mucho. Yo respiré mucho. Pero Creí no, que la no- dupla con no Riquelme- se entendían. No. No se entendían. Y el Rivaldo del Deportivo La Coruña, que llega al Barcelona, El año del Deportivo de La Coruña. era impresionante. Era un jugador. Pero que te quiero llegar con esto, que ese Brasil a mí me agrada porque veo un Rivaldo mucho más dado al objetivo colectivo. Por eso ese Brasil me gustó. Claro, el Rivaldo de la decadencia era un Barcelona en desbandada. Sí, Y entonces ya aparece la capa de Superman. Esto lo resuelvo yo. Y Claro. no, para sí, pero en nada. este lo resuelvo yo, se niega a jugar para el equipo. Llegan los de Boer, llegan los Over. No, eso es antes, eso es antes. ¿Ah? Los de Boer llegan en la Ya primera estaba, pero etapa de Van Gaal. después de eso llega Overmars. Overmars- Overmars estaba en Y el Arsenal. finlandés, Limanen. Sí, pero Limanen no brilla. El problema de Overmars son las lesiones, porque después Overmars, sin lesiones, tiene algunos partidos destacables. Sí, tiene. Ronald de Boer, que es mediocampista, lo de verdad no sé por qué lo llevaron. Frank de Boer sí tuvo momentos buenos. Pero Estaba Philippe Cocu. esa Holanda en el 98 es interesante. Sí, claro. Es Muy interesante. buen equipo. Sí. Bueno, Bergkamp para mí. Ah, por Dios. Era un abusador. Era un Él abusador. tenía magia en los pies. Un tipo Era un de ese abusador. tamaño, con ese físico. Claro. Era un abusador porque te hacía unos dominios y te hacía unos cambios en el área. Jugador con un tamaño y que era referenciable y que también recibía golpes, pero con Y fíjate muchísimo que talento. esa Argentina del 98 yo le tenía más fe antes del Mundial. En cambio, la del 2006, con la conducción de Peckerman, yo no le tenía tanta fe. Pero hay el tercer partido de la fase de grupos. ¿Te acuerdas que golean Serbia y Montenegro. Serbia y Montenegro? 6-2. 6-0. 6-0. 6-0, 6-1. Fue 6-1, una gran 6-1. exhibición. Gran exhibición ese partido. Sí, yo creo que más que a mí selecciones de que las que haya tenido que vivir son momentos, no sé tú. Ahora, Sí. ¿sabes qué selección no es que era mi favorita, pero esperaba muchísimo de ellos y pensaba que iba a ser campeona? La Argentina del 2002. Por la eliminatoria. Pero te fuiste que por tiene. la fácil, esa no La decepcionó a elimina- todos. A todo, pero la eliminatoria que tiene. El mundial no lo comienza mal y de la noche a la mañana se enredaron No, yo ellos creo en que la el mundial, cancha. yo creo que el mundial lo comienza muy mal, José. Con Pero lo Nigeria. ganaron Esa su victoria partido. Bueno, contra Nigeria, ganaron, Nigeria. pero- Ganaron su partido. No jugaron bien, pero lo Pero fue ganaron. el partido más espeso de la era de Bielsa. Porque contra Inglaterra por lo menos estaba... Lo que no puedes hacer tienes contra Inglaterra. Y después con Suecia tenías el agua aquí. Pero ese partido contra ¿Cuánta gente vio Nigeria, ese partido además 3 de Argentina, la mañana, yo estaba en Buenos Aires, 3 de la mañana. El partido con Suecia, sí. No, contra Nigeria. También eso yo- fue un domingo. Claro, no jugaron bien, pero lo ganaron. Que siempre se dice empezar ganando en el mundial. Francia ya- obviamente ya también nos existe decía una- eso, ¿no? claro. Francia en 2002 no Era una decepcionó. máxima de todo equipo que quería quedar campeón, porque hasta que España quedara campeón en el 2010, ningún equipo campeón había perdido el primer partido. Ojo, lo de Francia en Sí. el 2002 venía de ser campeón, tenía un equipazo y terminó jugando peor que Argentina.
Pero además Francia venía de ser campeón del Mundial del 98 y campeón de la Euro. Campeón de la Eurocopa Y- del y 2000. la- Argentina no juega la Copa América. Buba Diop marcó ese gol. Sí, por el tema de Colombia. No fui al colegio ese día. el tema de Colombia, de que en el Copa América del 2001 no lo jugó Argentina. Pero eran dos selecciones que para muchos cuando decían antes del Mundial, ¿cuáles son tus favoritos? A la final Francia y Argentina. Eso es hasta el 86, ¿oye? Hasta el 90, hasta el 90. No, no, pero es que... Si quieres el O otro... sea, si yo te quieres- digo no. dónde me cayó la Si quieres página, el otro, no el otro es libro. casual. Hungría. Este es de qué mundial ya va. A ver. No, esto ya es un mundial... 78. Nada, este es Argentina 78. Mira, 78, ¿ves? mientras está buscando, yo me emocioné hay que- una, hay una selección Yo te que lo no cuento, hemos no te lo nombrado y Gregorio no la vio y Ignacio estaba pequeño, pero esa selección hay que nombrarla. La Polonia de Lato, Perdón, de Boniet, Yo lo he escuchado mucho. era una grosería lo que jugaba esa gente. 82, Era 86. 82 y 86. 82, 86, pero 82 llegaron a semifinales. Y ojo que esa selección jugaba impresionante. Impresionante. Acá en Venezuela hay unos cuantos maracuchos y cuantos caraqueños que se llaman Bonier. Porque Sí, lo que claro. jugaba Bonier, No, pero yo conozco estuvo... dos caraqueños que se llaman Bonier. No No. solamente los maracuchos. no, el caraqueño, y hay un tachirense, el hijo de Wilmer Ramírez, también se Claro. llama Bonier, porque Wilber Ramírez es el... Sí, periodista. claro. ¿El qué? el el periodista, Ah, yo pensaba que era el tachirense. humorista. No. Wilmer, un abrazo. No sabemos si tiene hijos que se llame Bonier. Mira, Jean-Marie Pfaff, ¿jugó el 82? Ahí me queda la duda. No lo tengo muy claro. Creo que sí lo jugó. Faf juega Y el 88, otro- 86, el 90 Claro. ya después. Estaba el suplente era Preuilhomme, Perdón. Exactamente. era el Michel suplente, Prudhomme, tal cual. pero no era tan figurón como lo fue en el 86 Mira, Jean-Marie Pfaff. voy a contar una cosa, tenemos otras cosas que hablar, pero antes de terminar, y si ustedes quieren ¿Qué nos agregar algo. emocionamos? ¿Qué hacemos? Mira, en el año 2020, antes de que estallase la pandemia, tuve la oportunidad de ir a Santander y desayunar y almorzar con Laureano Ruiz. Laureano Ruiz es un señor mayor de edad, fue el que inventó el rondo. Eso que hoy en día todo el mundo hace rondo, lo inventó Laureano, Don Laureano. Yo nunca le podré decir Laureano, Don Laureano. Don Laureano vio a los magiares mágicos a la selección A la húngara. Hungría. De hecho, me contó una de Di Stéfano y Didi antes del Mundial del 66, que juega Di Stéfano. No, 62. 62. 62. Pero yo llega un momento que le digo, mire, Laureano, me va a disculpar, pero hay dos selecciones que para mí rompen con todo, y es Hungría y después la de Holanda en el 74. Me dice, no, chico. En Holanda del 74 jugaba Cruyff, que obviamente es Cruyff, y había alguno que otro que jugara bien. De resto eran un poco de obreros que sabían hacer su Los cuestión. gemelos Van der Kerkhoff. No No eran de los que jugaban bien. No era de los que jugaban bien. Siempre me confundo entre Resenbrink Reisenbrink, yo Resenbrink creo fue que el era. nombre que me vino a la Creo mente. que era. Y Neskens. o Neskens, Neskens, exactamente. exactamente. Pero que no pasaba de ahí. Que el resto eran jugadores muy comprometidos, pero no eran de un talento. Me dice, la Hungría, de la cual tú me estás hablando, todos. Y me dice, búscate para que veas cómo el arquero húngaro ya jugaba fuera de su área. Y estamos hablando del año 52, 53, 54. 54. Y ahí, pero fíjate, aquí está esto Hungría Holanda. pierde la final con Alemania, ¿no? Sí, Se llama el milagro de 3-2. Berna. Esa 3-2, final se llama el pero milagro de Berna. Habían ganado 8-3 en la primera fase, Hungría-Alemania, y en la final. Claro. Pero de esa final podemos hablar en otro momento. Ese merece un programa completo. Queda Sí. mucho rato, Hay mucho mucho rato, pero algo de rato hasta el Mundial. Sí, nosotros Y hay quedamos. muchos balones de los cuales podemos hablar. Es que esta es la del 74. Vamos a explicarlo porque estamos con estos valores. Exactamente. Gregorio, que tiene la colección de todos los balones. Especialmente la pedí para 3 toques edición mundial. Y yo creo que son los únicos balones que entran a cada casa mía. Es un lugar extraordinario para pasarla bien, pero aquí nadie entra con balones. No. Aquí nadie. Esta es la del 74. La que corona Alemania. Ojo. Esa Alemania juega igual de bien que esa Holanda en el 74. La Eurocopa del 72 desmonta un mito. Ese de que Torpedo Müller era un goleador. Torpedo Müller era Cruyff. Jugaba por todos lados. Jugaba por todos lados. En esa web que les dije también hay partidos solo en que esa el Eurocopa. Torpedo Müller hacía muchos goles. Claro. Pero no era un No era 9 que estaba ahí goleador. clavado un árbol en el área. El Cazahuire. Cazahuire nuestro. Cazahuire, exacto. No, era un jugador todocampista, era una cosa
Bueno, Di Stéfano es el primero de esos grandes reconocidos. Pero mira, bueno, los balones, Este es el de esta belleza. España 82, que el de 78 era tango Argentina. Tango Rosario. Y el de España también fue tango, pero era el tango del 82, tango España. Y este fue el primer baloncito que yo tuve, lo tenía en mini, el Fiber Nova, lo boté, lo dejé un día en la calle y lo boté. Los madrugonazos fueron espectaculares. Este fue el primer mundial que yo viví plena conciencia. En el 98 todavía estaba muy pequeño. Pero este era el balón, mira. Estábamos en universidad. Yo estaba, mira, me compraron el mini balón y la camiseta de Zidane con el número 10 de Francia. La época que nosotros no vendían camisetas. No había eso. Pero no, fue balón mágico. sí había, Fue porque mágico. ese fue mi primer balón. Y el de 2002 fue el primer videojuego del mundial que tenía las caras de los jugadores Sí. bien escaneadas para el mundial de 2002. Pero bueno, habíamos prometido que íbamos a hablar del VAR. Del VAR. Porque estamos en un lugar que además se presta para la Del conversación. Para el término. A mí, lo mío no es futbolístico, pero yo sigo estando en contra del VAR. A mí me sigue pareciendo que su aplicación ha traído como consecuencia, más allá de la revisión de algunas jugadas que sí han evitado escándalos, como el gol, o sea, lo decía, el gol fantasma de los ingleses para ganarle a Alemania y otros episodios. Pero para mí el VAR es hoy en día una herramienta que le permite a los árbitros no mojarse. Sí. Entonces, lo que le están diciendo que pasó arriba, que él tiene que ir a revisar, él ya dice que eso pasó. Yo tuve el privilegio con Gregorio y otros compañeros que transmitimos el primer gran evento con VAR, que fue el Mundial de Corea 2017 de juvenil. Y Venezuela en algún momento en el partido, creo que fue con Argentina, hubo una decisión... Uruguay. Hubo una decisión que revirtió el VAR, que era contrario a Venezuela, y lo celebramos. Vino el Mundial del 2018, que lo transmitimos en Venevisión, y nuestro analista arbitral, Lenín Rodríguez, llevaba una estadística que la cantidad de errores arbitrales se habían reducido a una cosa grosera. Sí. No solamente porque el VAR te lo había evitado, el intento de engañar al árbitro por parte de jugadores también se había minimizado, las simulaciones, hay una cantidad de cosas que eso disminuyó para el Mundial del 2018. Lamentablemente en este momento vemos cómo el VAR se usa de manera selectiva y que hay errores y hay inventos que el VAR termina dando una sensación de injusticia muy grande. Eso sí, cuando por casualidad no hay VAR, como en Venezuela que se juega tres partidos con VAR, la gente dice, yo prefiero que tener VAR porque por lo menos hay una segunda instancia de revisión. Pero el error humano hoy día está más de manifiesto con tu y que hay ayuda del video. Ese es el problema. Yo siento que hoy por hoy el VAR, con el debido respeto, por supuesto, para todo el colegio de árbitros y todos los colegiados, hay un problema con el VAR ha derivado en que los mismos árbitros se han vuelto más permisivos con los errores que pueden cometer, porque saben que hay un VAR atrás. Y el VAR debería ser para situaciones muy puntuales, porque el arbitraje debería ser una cosa... Es que nació para eso, para situaciones puntuales. Muy puntuales, pero lo estamos viendo más recurrente, es más en situaciones que uno dice, ¿de verdad? Es decir, estamos viendo errores arbitrales que no veíamos necesariamente antes. Ojo, que uno puede pensar que antes no había VAR, que ahora sí hay VAR, que antes sí, que ahora no, que antes no lo veías, porque... Pero es que hay unos errores que son muy Ahora, yo les pregunto algo, porque Josías creo que dio una clave. Él hablaba de la inconsistencia de muchos árbitros hoy en día, tú también. Y yo también creo que los criterios son igual de inconsistentes, pero no me refiero al de los árbitros. Me refiero a todos los que vemos un partido de fútbol. El otro día escuchaba que una de estas idioteces que están pidiendo que se revise el gol de Maradona con la mano a los ingleses, porque todo a raíz de esta mamarrachada que le dieron el título por escritorio a Marruecos de la Copa Africana de Naciones. Es una mamarrachada. Eso. Pero bueno, no vamos a meter en eso porque esto es el Mundial. Claro. Ahora, yo les pregunto, ¿y si ese gol de Maradona a los ingleses es la mano de Dios? Y sean honestos, por favor, de verdad. Y ustedes también.
lo hacía Salomón Rondón contra Colombia y clasificaba a Venezuela al Mundial. Pregunto. Íbamos a estar pidiendo que lo anularan. Se los pregunto. De verdad. No. Nosotros como Yo no, venezolanos no lo yo hubiésemos no. pedido. No. Yo no. Voy a ser muy honesto. Yo creo en el fútbol de la picardía. Por eso también el VAR me fastidia. Pero yo no lo hubiera pedido. Yo creo que si hay una tecnología para evitar errores, ya lo de la revisión de lo de Maradona, para mí no tiene sentido, eso ya pasó. Y se convive estos grandes eventos con esos errores que también lo pueden tener un árbitro, un asistente. Pero lo que les pregunté. Seguramente me hago el loco, me hago que O vivo sea, por otro lado. uno en una transmisión va a decir, claro que hay mano. No, pero en el deseo personal, cuando te Claro. favorece, cuando te favorece. Pero vamos a estar muy claros también de lo siguiente. Así como un gol con la mano de Salomón Rondón, y si hubiesen hecho el ojo gordo y la vista gorda, tú lo que quieras, el VAR ha evitado también que Venezuela caiga en múltiples ocasiones desde que se empezó a implementar el VAR. Voy a ir con un solo ejemplo. Yo no recuerdo si tú hiciste conmigo ese partido. Brasil-Venezuela, Copa América Sí, 2019. lo hicimos. Hubo al menos 2 goles que le anularon a Brasil. Fácilmente claro. era para 2-0, ese partido terminó Claro. 0-0. 0-0. 2 goles que le anularon a Brasil que le permitieron a Venezuela sacar un punto y por ende abrió la puerta eventualmente. Es que a Ahora, hay un clasificar. tema que FIFA se ha metido en el lío, o digo FIFA, la International Board, la gente que establece las reglas, que en una época acá es mano, en otra época acá no es mano, Sí. que si la bajé sí, que si la subí no, y termina el del VAR decidiendo cosas que hoy es una cosa y hace 6 meses era otra, Sí. porque cuando se creó el VAR y cuando salió el VAR, lo tenía claro, era para el tema de la tarjeta roja, La tarjeta roja. la tarjeta roja, evitar una injusticia en la tarjeta roja, Revisar una injusticia y revisar si una acción se le que era no- penal o que no. se le escapaba, que habían sacado amarilla y ameritaba roja, tenían que sacarla. En el gol, verificar que el gol fuera 100% válido, que la pelota ya habían creado también El reloj. el reloj del gol, pero verificar tecnología que no lineal. solamente Ese es el que me gusta a mí. verificar no solamente que cuando que la pelota haya entrado, sino que no hubiese habido una falta previa, Claro. ese tipo de discusión. Y ya hoy día se está incorporando al VAR tiro de esquina, se está incorporando al VAR tarjetas amarillas, cosa donde la subjetividad Ajá. del hombre que está arriba en el video sentado con aire acondicionado, que ya me están demostrando en España, en Venezuela, en Colombia, en Argentina, en muchas partes, que su criterio me deja muchísimo que desear, porque cómo me lo varían de un partido y de un evento a otro. Entonces, Lo más triste de todo esto, y aquí vengo a explicar, yo no estoy en contra de que haya un sistema porque- Ninguno. que, Yo creo que que ninguno. busque la justicia. Quizás el anhelo más extraordinario y más puro del ser humano es la búsqueda de la justicia. Yo lo que me refiero es a la utilización de una herramienta, como se está utilizando. El VAR nace. Me peleo con... Esto es para pelearme con el mundo, pero bueno, ustedes me protegen. El VAR no nace con la intención de buscar justicia. El VAR nació como un modelo de negocio. Un modelo de negocio de una cultura que no tiene nada que ver con fútbol para entrar en el fútbol. De la misma manera que el fútbol está lleno ahora de Big Data y toda esta cantidad de cosas que no ganan un partido. Claro. Y no superan al olfato o al instinto del entrenador. Y hemos llegado a tal punto, y yo creo que con esto podemos entrelazarlo también, que ahora en el Mundial, ya las pausas por hidratación y otras pausas le vamos a meter 3 minutos. 3 minutos, le vamos a meter más patrocinantes y todo esto. ¿Sabes por qué? 2 minutos 20 de publicidad de los 3 minutos de la pausa de hidratación. Entonces yo pregunto, esto no va de romanticismo de que el fútbol de antes era mejor que el de ahora. No, el fútbol de ahora es mejor que el de antes porque están mejor preparados los jugadores para competir. Ahora, Una cosa Esto es la es la preparación, NBA otra ya, cosa es ¿no? la puesta en cancha. ¿ah? Una cosa es la preparación. Sí, otra cosa no, es la claro, puesta sí, en sí, sí, cancha. totalmente. Pero entonces esto ya es la NBA. Entonces yo soy consumidor y defensor de los deportes profesionales de Estados Unidos. Porque me encanta el béisbol de Grandes Ligas, me encanta la NBA y me encanta la NFL. Pero el fútbol es otra cosa. ¿Quién está ahora? Es extraño que quienes quieran aprender de fútbol, en vez de sumarse a la cultura de fútbol, ellos impongan las reglas. Que ojo, esto lo intentó Estados Unidos hace mucho tiempo. Y FIFA y el mundo del fútbol dijo que no. Esto Claro. se intentó, lo de las pausas de hidratación para cuñas de televisión. Claro. Lo intentaron previo al Mundial del 94. Le dijeron no. Lo intentaron varias veces.
Porque el fútbol está concebido de una manera distinta. El fútbol son Igual, 45 bueno, la minutos MLS y no intentó 45. hacer para desempates el shootout como el del hockey. Pero que lo hicieron ellos en la Major Lo League Soccer hicieron al en la inicio. Major League Soccer, Claro. claro. Y al final dijeron, mira, En la época del Cosmo y de Beckenbauer y de Pelé, La North American Soccer League. el anterior era así. Sí. era Totalmente. shootout. Sí, Sí, se claro. arrancaba de la mitad de la cancha. Mira, hay Ellos venden emoción y está muy bien. Pero el fútbol tiene su propia manera de generar emoción. tiene su propio lenguaje. Y ojo, ha sido toda una dinámica de FIFA. Mira, yo lo veo de la siguiente forma. Ha sido una dinámica de FIFA de generar más restricciones y ser más permisivo después porque de las restricciones te contuvieron muchas cosas. Voy a explicar por qué. Porque estamos hablando eminentemente de que la pausa de hidratación es un tema de marketing. Es un tema es decir, de los 3 minutos que dura, 2:20 son publicidad. Es marketing, obligatoriamente. Así sea bajo techo el juego. Lo pueden estar jugando en Atlanta y va Perdón. en tiempo de hidratación. Perdón que te interrumpa. La Copa Libertadores lo estamos viendo, partidos a las 8 de la noche. Que están teniendo pausa de hidratación. Entonces, ¿para qué? Para promover un sponsor particular. Y en el caso de las televisoras, estadounidenses en este caso, es ir a hacer cuántas cuñas. 20 segundos, son 5, son 11 cuñas, cuando menos. De 20 ¿Te segundos. parte en la pantalla? ¿Te la parte? Parte de la pantalla. Entonces, yo digo, o sea, llegamos a un punto en el cual prohibías tantas cosas a los canales que tenían derecho de televisión de poder sacarle provecho, porque lo prohibieron con la excusa de la defensa de la lo imagen vivimos, lo y la defensa de la vivimos. marca. Lo vivimos en el Mundial de No se- 2014. no se lo podía. vivimos en el 2010. No se podía ir a cuña hasta que no saliera el banderazo Entonces, para ir a cuña en el entretiempo. No puedes vender el gol. Si no es un sponsor oficial del Mundial, no puedes vender el gol. Ahora, hay Entonces, algo- ahora no, ahora hay que sobredimensionar el marketing y la marketización del torneo y hasta del bendito juego en la cancha. Pero hay un tema, Ignacio y Gregorio, que preocupa. Son deportes distintos, pero en el béisbol lo están intentando agilizar. El fútbol americano lo están intentando agilizar. La NBA, después de llegar a esto, que Popovich se cansó de pelear con todo, ya va, pero esa entrevista del tercer cuarto no tiene sentido, ese tipo de cosas. Y están intentando de no alargar el cuento. En el fútbol lo están alargando. Recordemos que ya en la final de Copa América, no hablemos de lo del clima, hablemos que llevaron el entretiempo de 15 minutos a 25 minutos. Y van a ir por ahí, van a ir por hacer un show de entretiempo. Además son tan sinvergüenzas en esto, que en esa Copa América, entrenador que llegara 30 segundos tarde era multado. Recordemos que le Claro. pasó a muchos, incluido el Le pasó Bocha al- Batista. Le pasó al de Venezuela. Ajá, pero ¿dónde estaban los camerinos? Estaban como a 800 metros del campo. Eso no lo respetaban. Y después le Pero- metieron 25 minutos en la final de entretiempo. Y ojo, que esa Chacho. propuesta no la han terminado de lanzar, pero la quieren lanzar. Pero siempre se puede ir a peor. Porque Totalmente. cuando estábamos con Avalanche, pensábamos que Avalanche era lo peor del mundo. Vino Blatter y la verdad es que Blatter lo superó. Y el otro día lo escuché hablando a Blatter de Infantino y dije, Blatter me parece el tipo más sensato. No, y lo de Infantino nos está dejando Totalmente. muchísima duda porque ya se está desvirtuando el tema del marketing y de la comercialización. Está yendo ¿Quieres a fondo meter un para sponsor la más? ¿Tú primera quieres meter un propuesta. sponsor más? ¿Ah? ¿Cuál es? ¿Qué busca? A ver, tú tienes las tomas en plano medio y vas cerrando cada vez más. ¿Qué siempre vas a ver del futbolista? Las medias. Metan los clientes ahí, metan los sponsors en las medias de los jugadores. Esto no O sea, esto se mételo, le está yendo. mira, me voy a ir mucho más a lo más simple. O sea, ¿cuál es el problema con evitar ya a estas alturas que están haciendo desastres con el Mundial? 48 selecciones. En 3 países. Y todo el tema. En 3 3 países de este Para tamaño. métele el sponsor en la franela en el Pero- medio y se acabó. pero hay Métele una cosa, uno. No a ti tienen no los te da- equipos del Clásico Mundial un sponsor en las camisas. No tienen en el Mundial de Básquet uno. Los Juegos Olímpicos no. Juegos No, olímpico no. No, una cosa es Juegos Olímpicos. No, no, claro, claro. Básquet y béisbol. O sea, los Pero Olimpiadas son Gregorio, los únicos Ignacio, dentro de- una pregunta. ¿A evita usted eso. no le da la impresión que el intento de que el VAR entre más para los tiros de esquina, porque ya va a entrar el Es tiro de para esquina, buscar- ya- También para es que para- tengan tiempo, para que Claro. comercialicen Una cuña. Sí. en esa pausa vende cuña? Hace 5 Mira, minutos lo pensé. Cuando comenzó el Lo bar, pensé. y ya vamos terminando, porque si no, este capítulo se nos va a hacer eterno, porque hay que hablar del repechaje, pero lo vamos a hacer en el capítulo del miércoles.
Cuando empieza el VAR, es decir, 2018, ya a nivel de mundial de mayores, un amigo que quiero mucho, técnico de Costa Rica en dos mundiales, me dice, ahora nosotros los entrenadores tenemos que entrenar cómo vuelve el futbolista después de esa pausa del VAR. ¿Y sabes qué pasa? Que nosotros no sabemos cuándo se va a aplicar el VAR. O sea, por más que lo entrenemos, es una tontería. El VAR cambió. Ahora, con todo esto va a cambiar más. En un país que se juega, en un mundial que se va a jugar, en 3 países que las distancias son enormes. Una locura. En cada país. Porque no es que México es la isla Margarita y Estados Unidos es grande. No. México es grande, Canadá es grande. Y que el tema climático varía, más allá de que sea verano, varía muchísimo de una ciudad a otra. Claro, si tú estás en México, Florida, México, estás en Florida 2000 tienes metros. 40 grados. Si estás en México tienes 40 y pico. Pero si estás en Guau. Canadá, Ajá, exacto. En Seattle el calor no va a ser de 40 grados. Va a haber calor, 30 grados. Todo te varía, pero además la distancia, o sea, cuando te tengas que mover. Dallas y Houston. vuelos de No, 8 Canadá y Houston horas, va a ser un infierno. vuelos de 8 horas en un mismo país, y cuando van a variar de Canadá a Estados Unidos, A los que les toquen esas distancias largas de norte a sur, porque acuérdate que ellos no lo hicieron por norte, sur, no centro, no, ellos lo hicieron oeste, Partieron. Midwest, los zona parceros en central y zona diagonal de este. Estados Unidos en diagonal. Tal cual, tal cual. Mira, vámonos. Esto Ajá. a partir del. Aquí está el 54. Pero me está poniendo los mundiales. Lo que pasa es que ellos no lo habían primero- o sea, como no habían barajita en esa época en la fotografía. Los pusieron, no, y hacían el recuento de Claro, cada uno de los mundiales claro. que no habían sacado el álbum Fanny. Totalmente. Dame 50 Uruguay, por Dios. 54 Puskás, Coxis. No pusieron así de Cutis. Bueno, no importa. Nos vemos el miércoles.